disculpa por las clases pasadas, la verdad que a veces por trabajo se complica un poquito, pero bueno, siempre estamos haciendo todo para estar acá. Así que gracias por la puntualidad, realmente es bueno eso, ¿no? Habla muy bien de todo. Así que vamos a empezar, bien. Vamos a hacer una hora de clases nuevamente, de 11:30 a 12:30, y vamos a avanzar todo lo que tenemos planeado para avanzar ahora, bien. Ya habíamos avanzado una clase inicial. Voy a compartirles mi pantalla un momento, por favor. Un momento. Bien, ustedes me confirman, por favor, si la pantalla se está logrando ver. Hay un Excel ahorita. Sí. Bien, ya hemos avanzado una clase inicial, bien, donde ya hemos abarcado todos estos conceptos sobre qué es el manejo, ¿cierto? Cuáles son los principios, cuáles son los conceptos, cuál es la finalidad, y ustedes ya tenían una lectura complementaria que hacer. Les pregunto, ¿han leído? Siendo sinceros. ¿Sí? ¿Han leído? ¿Alguien no ha leído todavía el trabajo ese? Yo no lo terminé de leer, dicen, para serle sincera. Bien, Denise. Diego dice que todavía. Entonces, eso es lo que yo quiero de ustedes, que sean siempre honestos, ya, que sean siempre sinceros. No importa si es que a veces la sinceridad no va a nuestro favor. Es bueno decir la verdad, ¿cierto? Entonces, no hay problema. Tienen tiempo todavía de leerlo porque la próxima clase, es decir, el próximo viernes, vamos a tener los controles de lectura, pero ya no solamente del documento pasado. Así que aquellos que ya lo leyeron, bien, vuélvanlo a leer, vuélvanlo a entender. Les aseguro que es algo que le va a ser de utilidad para su formación profesional. Bien, sin embargo, la clase de hoy vamos a tener también, si no me equivoco, son 2 artículos más, pero son cortos. Son 2 artículos más para leer y sí o sí, la próxima clase vamos a tener el control de lectura de estos 3 trabajos que vamos a tener. Bien, yo voy a volver a mandar al grupo todas las lecturas, van a ser 3 aproximadamente, de las cuales vamos a tener control la próxima semana. También les he pasado la diapositiva de la clase pasada al grupo. Sí, ¿no? Bien, ahí tienen también para leer un poco, vamos a decir, no repasar. Bueno, entonces siguiendo con nuestro plan de trabajo, ya está esta parte concluida, vamos a ir sobre qué son los ecosistemas. Recuerden, la materia es manejo ecosistémico. Sin embargo, no podemos hablar de manejo ecosistémico en sí, si es que primero no vamos definiendo por partes qué es el manejo en términos generales. Ya sabemos que no solo se manejan ecosistemas, también se manejan paisajes, también se manejan especies, también se manejan poblaciones, etcétera, ¿no? Ahora vamos a entrar a ver qué son los ecosistemas, ¿bien? ¿Por qué son importantes y por qué se manejan? ¿De dónde nace ese concepto de manejo ecosistémico o lo que se denomina manejo con el enfoque ecosistémico que está de moda? Ya les había comentado anteriormente. Vamos a ver unos estudios de caso respecto a manejo con enfoque ecosistémico de algunas consultorías que yo he estado trabajando a través del tiempo. Entonces, vamos a ir a esta parte, ¿bien? Ya saben, por favor, si ustedes tienen alguna pregunta, si ustedes tienen alguna duda, es importante que la realicen, ¿bien? No se queden con preguntas, por favor. Les recomiendo que ustedes tomen apuntes, ¿bien? Tomen apuntes. Aquí viene la presentación, ¿ustedes la están viendo? ¿Están viendo el PowerPoint? Sí, se ve, Licen. Ya, perfecto. Entonces ya estamos en esta segunda parte, bien, estamos yendo bien con los tiempos, de eso no tengan pena. ¿Qué son los ecosistemas? Bien, ¿por qué importan y para qué se manejan? Sin embargo, revisando un poco la respuesta que ustedes colocaron en el control de inicio, no en el examen ese, sino ¿se acuerdan el formulario, no? El formulario que se le había mandado de manera inicial, leyendo un
¿cierto? Ecología general, Sí. ¿cierto? Bien, entonces posiblemente todos estos conceptos, qué es diversidad biológica, qué es riqueza y diversidad específica, qué se entiende por ensamble, qué se entiende por ensamblaje, posiblemente todos estos conceptos ustedes ya los conocen. Yo espero que sí, ¿no? Porque ya estamos terminando la carrera y son conceptos que pareciera para alguien más biológicos, pero no, son conceptos netamente en ecología. Y cuando ustedes estén trabajando con manejo ecosistémico, no pueden dejar de hablar de diversidad biológica, de ensambles, de ensamblajes, de biota, de biocenosis, de biotopo. Entonces vamos a ir definiendo en esta clase cuáles son estos conceptos base que van a ser de importancia para el manejo ecosistémico. ¿Está bien? La próxima clase, una vez quede claro esto, la próxima clase ya ingresamos de lleno, hacemos el control de lectura por si acaso, e ingresamos de lleno a qué son los ecosistemas, por qué importan y por qué se manejan. Entonces ya estos conceptos vamos a entender que ya son conocidos y dominados por ustedes. Bien, lanzo una pregunta. ¿Qué ustedes entienden por diversidad biológica? Vamos, participen. ¿Qué entienden ustedes por diversidad biológica? ¿Hay algún voluntario que quiera sin miedo a equivocarse? Yo podría dar una opinión. A ver, Carlos, por favor. Diversidad biológica yo entendería como que en un área podamos encontrar más de una especie, ya sea de árboles o de animales. Además, podamos encontrar más de un recurso. ¿Ya? ¿Alguien que pueda complementar la idea de Carlos? Vamos. Tania, Joyce, Denise. ¿Puede ser la variedad de especies que se encuentran en un determinado lugar? Muy bien, Fabiola. Complementa muy bien lo que mencionaba Carlos, la variabilidad de especies que se encuentran en un determinado lugar. Una persona más, vamos. Bien. Miren, el concepto de diversidad biológica o de biodiversidad, como también se lo conoce, en realidad es muy variable, es muy variable. Hay muchas definiciones respecto a lo que se puede llegar a entender por diversidad biológica. Sin embargo, yo prefiero utilizar una definición como que es más estándar, vamos a decir, más uniforme, que es la del Convenio de Diversidad Biológica. Bien. Ya luego van a tener algunas lecturas para que ustedes puedan entender, no sé si conocen lo que es el Convenio de Diversidad Biológica o si conocen lo que es la Convención Marco de Naciones Unidas contra el Cambio Climático, etcétera. Pero ya cuando estemos hablando de ecosistemas como tal, vamos a tener una lectura súper interesante sobre la evaluación de los ecosistemas del milenio, donde se van a explicar esto. Por ahora, la Convención de Diversidad Biológica que se creó en 1992 define a la diversidad biológica como aquella variabilidad, lo que decía Fabiola, ¿no? Junto con su compañero, como aquella variabilidad de organismos vivos de cualquier fuente y los complejos ecológicos de los que forman parte. Si ustedes se dan cuenta, este concepto de diversidad biológica, y desde mi punto de vista es muy acertado, no solamente habla sobre los diferentes tipos de organismos vivos que existen dentro de un determinado sitio, que es la definición clásica, vamos a decir, que nosotros hemos visto en los libros, sino también que se preocupa sobre también aquella diversidad de complejos ecológicos de los cuales estos organismos forman parte. Se dan cuenta de que esta definición de diversidad biológica involucra una escala ecosistémica también, porque también hay diversidad de ecosistemas, pero estamos hablando ahora de diversidad biológica. Entonces, cuando pregunta examen, ¿no? Es algo súper básico, vamos a decir. Generalmente cuando nosotros decimos qué hacemos como ambientólogos, somos profesionales enfocados a la conservación de la biodiversidad, a la conservación de la naturaleza, a la conservación de los bienes y servicios ambientales que los ecosistemas brindan. Entonces no podemos continuar, vamos a decir, sin tener una definición precisa de lo que es diversidad biológica. En síntesis, nuevamente, es aquella variabilidad o los diferentes tipos de organismos vivos, obviamente, de cualquier fuente. Al decir cualquier fuente nos referimos desde bacterias hasta mamíferos, ¿no? Y todos aquellos además, complejos ecológicos de los cuales estos organismos forman parte. Y cuando nosotros estamos hablando de diversidad biológica, tenemos que entender que hay escalas de medición de la diversidad biológica, es decir, hay diferentes niveles de organización biológica, ¿cierto? Esto ustedes lo han visto seguramente en alguna materia de la universidad al comienzo. Cuando hablamos de variabilidad o niveles de organización biológica,
Nos estamos hablando a la variabilidad genética, a la variabilidad de especies y a la variabilidad de ecosistemas. De manera inicial, hay ahora otros niveles, vamos a decir, de organización que han ido saliendo, pero estos son los principales. Cuando hablamos de diversidad biológica, podemos hablar de diversidad genética, podemos hablar de diversidad de especies o diversidad específica, y también podemos hablar de diversidad de ecosistemas. Vamos a tener una lectura muy buena también dentro de este curso sobre cuántos ecosistemas hay en Bolivia, ¿no? Hay una pregunta, esa es una pregunta de que puede ser que sea un poco trivial, vamos a decir, pero es una pregunta que está vigente, ¿no? Y se hizo un artículo muy interesante para tratar de zafar de esa controversia. Pero ahí cuando hablamos de diversidad de especies, nosotros podemos decir hay 25 especies, ¿cierto? Pero cuando hablamos de diversidad ecosistémica, ¿será tan fácil poder decir el número de ecosistemas que hay en nuestro país? Eso lo vamos a ver luego. Pero por ahora, ¿se entiende este concepto, esta definición de diversidad biológica y cuáles son los niveles de organización básicos, vamos a decir? ¿Sí? ¿Se comprende la idea? Sí, Lisen. Sí, Lisen. Una Bien. consulta, dicen, Dígame, por favor. diversidad con riqueza no es similar, o solo diversidad es como decir la parte cualitativa y riqueza, la cuantificación. Es Al que yo lo revés. conozco artículos que dicen diversidad y riqueza, y es como sinónimo. Sí, sí, sí. En realidad, nuevamente, ¿no? El problema muchas veces con las personas que hacen ciencia, y vamos a tener una parte de discusión de artículos para aprender algo sobre eso, es de que estamos usando mal los términos, ¿bien? Y es por eso que esta clase va a ser definición de conceptos. Me parece muy buena la pregunta, realmente muy buena la pregunta, y no crea, hay muchos profesionales con una gran trayectoria que todavía los consideran como sinónimos o los consideran como cosas distintas. Entonces, la riqueza es una cosa, la diversidad es otra cosa, y cada término tiene su momento apropiado de usarse. ¿Y sabe qué? Dentro de poco vamos a ver qué es riqueza, qué es diversidad. Bien, por ahora entendemos la diversidad biológica como un concepto y que tiene 3 niveles de organización: genética, de especies y de ecosistemas. Ahorita vamos a abordar qué es riqueza y qué es lo que lo diferencia de diversidad específica. Bien, ¿se comprendió entonces esta parte? Sí, Lisen. Bien, continuamos entonces. Justamente, además de los 3 niveles de organización biológica que acabamos de ver, la diversidad biológica tiene componentes, y esto es algo sumamente importante que ustedes dominen. Lo que se conoce como diversidad alfa. El componente alfa es una parte de la diversidad biológica, la diversidad beta y la diversidad gamma. ¿De qué depende que yo trabaje con diversidad alfa, con diversidad beta y diversidad gamma? Depende de la escala de trabajo en la cual nosotros estamos moviéndonos. Les pregunto, ¿alguna vez ustedes habían escuchado hablar de esto, de los distintos componentes de la diversidad, alfa, beta o gamma? No, yo no. ¿Alguien que hubiera escuchado antes? Yo sí, en un artículo que leí del doctor Bonifacio y Daniel, doctor Daniel, hicieron sobre una evaluación cuantitativa, un IBI en el Cerrado, en 2 propiedades. Bien, bien. Sí, es normal, es común, vamos a decir, y por eso a mí me sorprendería de que ya ustedes en octavo semestre dentro de la carrera no hubieran conocido lo que es diversidad alfa, beta y gamma dentro de la materia de ecología general. Es un poco preocupante, vamos a decir, pero para eso estamos en esta materia, ¿no? Para empezar a ver estas cositas que no, y es por eso que yo les estoy haciendo esta clase, porque lo noté en el formulario, ¿no? Entonces, muy bien por aquellas personas que ya conocen el término, pero vamos a ir sanando esas falencias que tenemos y que es normal, vamos a decir, ¿no? Así que, por si acaso, hay diferentes niveles, hay 3 niveles de organización biológica. Obviamente hay más, pero son los principales, vamos a decir, la genética, la de especies y la de ecosistema. Pero la diversidad biológica como un todo tiene diferentes componentes. Un componente alfa, un componente beta y un componente gamma. Por si acaso, estas son letras griegas, ¿cierto? Ya te hemos visto en álgebra. Alfa, beta y gamma. Entonces, cuando yo estoy trabajando a diferentes escalas de la diversidad, entonces estoy hablando de alfa, beta y gamma, pero veamos de qué se trata cada una. ¿A qué se refiere cuando nosotros hablamos de diversidad alfa?
La diversidad alfa es la escala más pequeña que nosotros podemos tener y es aquella que está dentro de las comunidades que integran un área solamente. Es decir, si ustedes están evaluando la diversidad de murciélagos, vamos a decir, por decir algo, dentro de un parche de vegetación del Jardín Botánico de aquí de Santa Cruz, entonces ustedes están trabajando a nivel de diversidad alfa. Están caracterizando la diversidad a nivel de especies, bien, a nivel de organización de especies, pero dentro de un solo hábitat en particular o de un área en particular. Entonces solamente les interesa saber cuáles son cuál es la diversidad de murciélagos que se encuentran en esa zona, en ese área o en ese hábitat o en ese tipo de vegetación. Pero estamos hablando de uno solo. Cuando estamos trabajando a ese nivel local, estamos hablando de diversidad alfa. Luego, si es que nosotros agarramos y subimos un poquito de la escala de trabajo, lo hacemos más grande, estaríamos entrando a trabajar con la diversidad beta. ¿Qué es la diversidad beta? Es el recambio en la composición de especies entre comunidades. Un ejemplo, la diversidad alfa, decíamos, caracterizar la diversidad de murciélagos que se encuentran en el bosque seco chiquitano del Jardín Botánico. Estamos hablando de un solo tipo de vegetación, de un área, de un bosque. Bien, pero si además nosotros quisiéramos comparar cómo varía la diversidad de murciélagos entre el bosque seco chiquitano y el bosque chaqueño que se encuentra dentro de ese determinado lugar, entonces ya estamos hablando de cómo se va a hacer el recambio en la composición de especies entre hábitats, ¿cierto? Entonces, en ese momento ya estamos entrando al estudio de la diversidad beta. Y la diversidad gamma es la suma de las dos anteriores. Es decir, estamos hablando ya a nivel de diversidad regional. Entonces, cuando ustedes escuchen hablar, esto se llama partición de la diversidad. Cuando ustedes escuchen hablar de partición de la diversidad, van a escuchar hablar de diversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma. Bien, diversidad alfa, recuerden, son los valores de diversidad de especies, vamos a decir en este caso, en un hábitat, en una sola zona, en un área. Cuando ustedes se interesan ver cómo están cambiando la composición de especies o de comunidades entre diferentes zonas o entre diferentes hábitats de un paisaje, están hablando de diversidad beta. Y cuando a ustedes les interesa saber no solamente lo que está sucediendo en un solo lugar, sino también el intercambio de comunidades o de la composición taxonómica de los ensamblajes a través de un paisaje, estamos hablando de la diversidad gamma. Bien, entonces, todos estos conceptos de diversidad alfa, beta y gamma son sumamente importantes para definir prioridades de conservación. Cuando uno va a crear áreas protegidas nuevas, puede ser que el área protegida tenga una diversidad alfa muy pequeña, pero una diversidad beta grande, lo cual va a hacer que la diversidad gamma sea grande. Entonces, eso va a favorecer, vamos a decir, en las prioridades de conservación del área protegida. Bien. Entonces, ¿se entiende esta parte? ¿Se está logrando comprender qué es diversidad alfa, beta y gamma? Antes que me respondan aquí, les voy a mostrar un pequeño ejemplo, ¿bien? De una manera gráfica lo vamos a hacer para que ustedes puedan entender. La diversidad alfa, habíamos dicho, que es simplemente la diversidad de especies que habitan en un determinado lugar, en una determinada zona, en un determinado hábitat, ¿bien? Si ustedes llegan a un solo tipo de vegetación, a un solo tipo de hábitat y evalúan la diversidad, en este caso de escarabajos, van a tener las diferentes especies de escarabajos presentes del sitio y esa es la diversidad alfa. Pero si a ustedes les interesa saber no solamente lo que hay en este tipo de ambiente, sino también en otro tipo de ambiente, miren, aquí es una especie de montaña, aquí hay un bosque, entonces están y quieren ver cómo ocurre el recambio entre esta comunidad y esta comunidad. Recambio nos referimos a cómo van cambiando las especies, ¿cierto? ¿Qué especies hay acá? Y a medida que nos vamos yendo hacia el otro hábitat, cómo se van modificando las diferentes especies. Eso es la diversidad beta, el recambio de la diversidad de especies entre distintos hábitats. Luego, este otro bosque tiene su propia diversidad alfa. Este otro hábitat tiene su diversidad alfa. Este otro tiene su diversidad alfa. Entonces, mira, aquí hay 3 hábitats. 1, 2 y 3. Cada hábitat tiene su propia diversidad alfa, ¿cierto? Y el recambio de especies entre hábitats es lo que se conoce como diversidad beta. Y la diversidad gamma es el todo. Es la suma de la diversidad alfa más la diversidad beta dentro de una determinada región o dentro de un determinado paisaje. ¿Se logró comprender la idea? Sí, muy bien, Lisa. Bien.
Bien, ¿alguien tiene alguna duda o continuamos por ahora? Igual van a hacer una lectura por si acaso sobre esto. Dígame. Estaba leyendo el otro día, pero solo me quedé en la parte del resumen y justamente era de una evaluación cuantitativa, pero decían diferentes pisos ecológicos. Ya. Y entonces ahí sería diversidad beta, ¿no ve? Porque hay un trabajo, creo que es de la doctora Marisol, pero hizo sobre la Mara a nivel nacional. Ahí ya sería un artículo con una población de esa especie a nivel gamma. Depende, porque si está solo trabajando con una especie, no está trabajando con diversidad. Ah, ya. ¿Cierto? Porque diversidad estamos diciendo que es el conjunto de organismos vivos que habitan en un determinado lugar más sus relaciones ecológicas. Entonces, si está trabajando con una sola especie, entonces no es diversidad. Bien. Ahora, respecto al tema de pisos altitudinales, depende. Si es que ellos solamente evaluaron la diversidad de plantas en piso 1, piso 2 y piso 3, y los resultados los presentaron piso 1, piso 2 y piso 3, eso es diversidad alfa, ¿cierto? Porque solo está caracterizando los valores de diversidad para cada piso. Pero si ellos indagaron cuánto cambia el ensamblaje o la composición de especies entre piso 1 versus piso 2, piso 1 versus piso 3, piso 2 versus piso 3, entonces ahí está hablando de diversidad beta. El hecho es que no necesariamente cuando tenemos 3 hábitats ya estamos hablando de diversidad beta. Tenemos que estudiar, recuerden, el intercambio de especies entre distintos hábitats. Por eso este gráfico creo que lo resume muy bien, ¿cierto? Aquí hay 1, 2, 3 hábitats diferentes, pero cada hábitat tiene su diversidad alfa, miren, diversidad alfa 1, alfa 2 y alfa 3. Si nosotros no estudiamos el recambio taxonómico de especies entre este hábitat y este hábitat, no estamos hablando de diversidad beta. ¿Se entiende? Solamente vamos a hablar de diversidad beta cuando estemos evaluando cómo cambian las especies a través de los distintos hábitats de un paisaje. ¿Y la especie solo puede ser una especie o no, o dos y más? No, tienen que ser más de una, obviamente, porque ¿cuál es el concepto de diversidad, chicos, que habíamos escuchado hace rato? Esto, por si acaso, es partición de la diversidad biológica. Biodiversidad alfa, diversidad beta y diversidad gamma, pero estamos hablando de diversidad biológica. Entonces, si solo tenemos una especie, ¿estamos hablando de diversidad biológica? No, tiene que ser pura. Claro, tiene que ser un conjunto de especies o de organismos, ¿cierto? Sí, ahora entendí. Ya, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Vamos claro por ahora? ¿Se está logrando entender? Sí. Bien, continuamos. Y justo acá vamos a hablar, y espero que con esto ya zafemos de cualquier duda respecto a lo que su compañera preguntaba, que es una pregunta muy buena. Y como les digo, hay muchos profesionales, incluso personas con mucha trayectoria, que todavía sigue haciendo mal uso de los conceptos. Bien, vamos a definir de una vez a qué nos referimos cuando estamos hablando de riqueza específica. Aquí estamos hablando de diversidad, por si acaso, cada vez que ustedes vean diversidad específica, nos estamos refiriendo a diversidad de especies. ¿Cuáles eran los 3 niveles de organización de la biodiversidad que nosotros habíamos visto en la lámina anterior? ¿Era genes, especie y ecosistema? Correcto, perfecto. Genes, especies y ecosistemas. ¿Cuáles eran los componentes de la diversidad? Alfa, beta, gamma. Alfa, beta y gamma, perfecto. Eso quiero que ustedes no se confundan. Niveles de organización es una cosa, componentes de la diversidad es otra. Niveles de organización, genes, especies y ecosistemas. Bien, obviamente hay más, como les digo, pero esos son los más importantes. Cuando hablamos de componentes, estamos hablando de alfa, beta y gamma, que es lo que también se conoce como partición de la diversidad. Entonces aquí nos vamos a concentrar por ahora en esta lámina en un nivel de organización, en el nivel de especies. Bien, cada vez que ustedes vean diversidad específica, estamos hablando de diversidad de especies. Bien, cada vez que ustedes vean riqueza específica, estamos hablando de riqueza de especies y demás. Bueno, ¿cuál será la diferencia y qué es lo que se logrará entender entonces por riqueza específica, diversidad específica y abundancia? ¿Serán lo mismo? ¿Serán cosas distintas? Vamos a verlo. Miren,
Aquí he puesto 3 imágenes que espero que nos den a entender bien de qué se trata cada cosa. La riqueza específica, bien, solamente es el número de especies presentes en un determinado lugar, que se simboliza en ecología con la letra S. Bien, por ejemplo, miren, cada vez que ustedes vean la letra S dentro de un análisis ecológico, eso representa la riqueza. Ya, miren estos gráficos de acá. Solamente nos dice que es el número de especies. Ojo, ¿cuántas especies ustedes logran ver acá? Así, morfoespecies, por su forma. En este cuadrito. ¿Cuántas especies? Una. Sola especie, correcto. Miren aquí, S, que representa riqueza, igual a 1. ¿Cuántas especies ustedes pueden ver acá? 2. Aquí 3. Aquí 4. Pero no importa el número de individuos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la riqueza de especies es solamente el número de especies que se encuentran presentes en un determinado lugar. ¿Se está entendiendo eso? No importa cuántos individuos tenga. ¿Se está logrando entender? Lo volvería a repetir, por favor. Claro que sí. La riqueza de especies o la riqueza específica es solamente el número de especies. Si este es su hábitat de muestreo, ¿cuántas especies encontraron acá? 2. No importa cuántos individuos, ¿cierto? Entonces, esa es la riqueza específica. Vamos a brincar de acá a la última gráfica. ¿Qué es la abundancia? Bien, la riqueza, número de especies, nada más. La abundancia es el número de individuos por especie. Y miren, aquí vamos a hacer esta diferenciación. ¿Cuántas especies ustedes ven acá? Una. Una. Por eso la riqueza es igual a 1. ¿Cuántos individuos ustedes están logrando ver? 1. En este caso, la riqueza y la abundancia son iguales, ¿cierto? Vamos haciendo esto un poquito más difícil. ¿Cuántas especies ustedes ven acá? 2. ¿Cierto? La riqueza igual a 2, pero ¿cuántos individuos? 3. 3, ya está cambiando. ¿Cuántas especies ustedes ven acá? 1. 1. ¿Y cuántos individuos? 4. Entonces, lo que quiero que entiendan es que la riqueza es cuántas especies ustedes registraron. Y la abundancia, cuántos individuos ustedes registraron. Puede ser individuos totales o individuos por especie. Bien, ahora la diversidad específica es la suma o la conjugación de la riqueza y la abundancia. Solo cuando ustedes consideran las dos cosas al mismo tiempo, y esto ya son análisis de datos en sí mediante índices de diversidad, cuando solo, por eso miren acá, diversidad específica es igual a la riqueza más la abundancia. Bien, entonces si ustedes leen la diversidad específica fue de 5 especies, ¿eso es correcto? ¿O estamos hablando solo de riqueza cuando decimos el número de especies? Exactamente. Ahora, si nosotros decimos la diversidad de especies fue de 50 individuos, ¿eso es correcto? ¿O estamos hablando de abundancias? Ahí estamos hablando. Abundancia. De abundancia. Bien, entonces hay que tener mucho cuidado con los términos. Bien, ¿qué es la riqueza específica, chicos? ¿Qué se entiende por riqueza específica entonces? Número de especies. Número de especies simplemente, no importa cuántos individuos. ¿Qué es la abundancia? Número de individuos por especie, perfecto. ¿Y qué es la diversidad específica entonces, o la diversidad de especies, en términos ecológicos? Correcto. Solamente cuando ustedes consideren tanto a la riqueza como la abundancia, recién estamos ingresando al estudio de diversidad de especies. Bien, y ahí dentro de diversidad de especies hay índices de diversidad que ya no es, o sea, ya no es tan fácil como decir cuántas especies, cuántos individuos, y hay que hacer algunas formulitas matemáticas que tampoco son del otro mundo para calcular índices de diversidad. Entonces, a través de esos índices, vamos a tener diversidad específica. Bien, que ya es un valor estadístico. Entonces, ¿se logró entender esto sobre cuál es la diferencia entre riqueza específica, abundancia y diversidad específica? ¿Se logró entender? Sí, Lisa.
Bien, bien. Si alguien tiene alguna duda, es su momento, porque ya nos vamos a otra lámina. ¿Podría volver a explicar lo que es? ¿Perdón? ¿Podría volver a explicar lo que es diversidad? Porque yo cuando lo entendí. Lo que es diversidad. Bien. Cuando nosotros agarramos, tenemos diferentes conceptos, ¿cierto? Tenemos el concepto de riqueza específica, que ya habíamos dicho que solo es el número de especies presentes en un determinado sitio, 5, 7, 8, 15. Luego abajo está lo que es la abundancia, que es el número de individuos por especie, 25, 35, 45. Ahora, cuando nosotros agarramos ambos conceptos y los juntamos, creamos uno nuevo, que es el concepto de diversidad específica. Entonces, la diversidad específica es la suma de la riqueza más la abundancia, pero solo va a ser diversidad específica cuando ocurra eso. Si nosotros solamente consideramos el número de especies, eso ¿será diversidad específica? Les vuelvo a preguntar. No. ¿Qué es eso? No es diversidad específica, está bien. ¿Qué es eso entonces? ¿Perdón? Riqueza. Riqueza, correcto. Entonces, ¿se entendió mejor? Igual van a tener un documento que va a hablar solo sobre eso, por si acaso, sobre partición de la diversidad. Perdón, sobre riqueza, diversidad específica y abundancia. Bien, ¿se entendió, pero? Lo que importa es que se entienda. Sí, dicen, gracias. Ya, perfecto. Bueno, entonces, ¿esto por qué lo pongo? Porque era un tema de controversia, es un tema de controversia. Actualmente, todos los análisis estadísticos en ecología ya lo identifican así. Riqueza específica, lo que hablamos. Diversidad específica, lo que hablamos. Abundancia, lo que nosotros hablamos. Entonces, ya no habría por qué seguir ahondando en discusión, vamos a decir, ¿no? Solo que hay que siempre tener cuidado de usar los términos correctos. Otro componente y otros conceptos que son sumamente mal utilizados son los de ensamble o ensamblaje. Bien, el ensamble o el ensamblaje son dos cosas totalmente diferentes, totalmente distintas, pero que son utilizadas de manera indiscriminada. Bien, yo siempre les sugiero, ustedes seguramente van, no sé, algunos se van a graduar por excelencia, ya están cerca de ello, otros se van a graduar mediante tesis. Cuando ustedes estén haciendo su tesis o su trabajo dirigido o su diplomado, no sé cuáles serán los mecanismos de graduación que tiene actualmente la facultad, cuando ustedes estén en este proceso de titularse, supongamos que estén haciendo una tesis, yo les voy a sugerir siempre de que ustedes siempre tengan en cuenta y dominen muy bien cada concepto y cada palabra que ustedes involucren en sus documentos. Es decir, si ustedes escriben ensamble, tienen que saber muy bien qué significa esa palabra. Si ustedes escriben ensamblaje, lo propio. Es decir, siempre hay que ser conscientes de qué significa cada cosa que yo estoy hablando o que yo estoy escribiendo. Bien, entonces en mi experiencia, algo que he visto que está siendo muy mal utilizado y confundido son estos dos términos, al igual que riqueza y diversidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que esto es un poquito más complejo. ¿Cuál es la diferencia entre ensamble o ensamblaje? ¿Alguna vez ustedes han escuchado o habían utilizado estos términos de ensamble o ensamblaje? Vamos. Sí, yo había escuchado, pero nunca la diferencia en sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces hay una idea, vamos a decir. Les cuento que para poder descifrar cuál es la diferencia o qué es ensamble y ensamblaje y cuál es la diferencia entre una y otra, tenemos que ver tres factores. Tenemos que ver el factor geográfico, que eso se entiende, ¿no? ¿Qué es geografía? Ya sabemos. El factor de uso de recursos, es decir, cómo los animales o las plantas utilizan los diferentes recursos que se están ofreciendo dentro de los ecosistemas, y el factor filogenético. La filogenia no es más que el estudio de las relaciones ancestrales entre las diferentes especies, ¿no? Entonces, ¿alguna vez habían escuchado decir que nosotros los seres humanos estamos emparentados con los primates, con los chimpancés, con los monos? Sí, sí. Sí, ¿no? ¿Eso quién lo estudia? Lo estudia la filogenia, es decir, de acuerdo a los procesos evolutivos que hemos tenido con especies, ¿cuáles otras especies, vale la redundancia, se relacionan
filogenéticamente con nosotros. Bien, entonces vamos un poquito más adelante. Antes de definir lo que es ensamble o ensamblaje, habíamos dicho que nosotros tenemos que tener en cuenta 3 factores. ¿Cuáles eran los factores? Geográfico, Bien. uso de recursos y filosofía. Perfecto. Vamos a ver el primero, el factor geográfico. Y para analizar este factor geográfico, vamos a definir una serie de conceptos. Bien, una serie de conceptos sumamente importantes en ecología en sí. Cuando estamos trabajando con el factor geográfico, nos preguntamos qué es comunidad, en términos ecológicos, obviamente, ¿no? ¿Qué es comunidad? Comunidad vamos a entender como el conjunto de especies, de distintas especies, que coexisten en un mismo lugar y puede estudiarse desde el nivel local hasta un nivel regional e incluso global. Esperen, creo que hay alguien queriendo ingresar. Bien, entonces, ¿qué es la comunidad? Bien, estamos en el proceso de definir qué es ensamble, qué es ensamblaje y qué es lo que lo diferencia entre ambos. El primer factor que vamos a analizar es el geográfico, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de comunidad, estamos entendiendo nuevamente como aquel conjunto de especies que coexisten dentro de un determinado lugar y que se puede estudiar a nivel local, a nivel regional o incluso global. Bien. El segundo concepto que tenemos que comprender es el concepto de biocenosis. Bien, el concepto, estamos yendo hacia lo más pequeño, en este caso, biocenosis. ¿Qué es la biocenosis? Es el conjunto de especies que coexisten en un mismo sitio, pero solamente a nivel local. ¿Se está entendiendo la diferencia entre comunidad y biocenosis? ¿Cuál es la diferencia, chicos, ahora, entre comunidad y biocenosis? Ambos son el conjunto de especies que coexisten en un determinado lugar. Pero ¿cuál es la diferencia? Es ¿Perdón? La biocenosis es a nivel local y el otro puede estudiarse desde nivel local, regional o incluso global. Correcto. Muy bien, muy bien. Y eso es sumamente importante de tener en cuenta. Porque si ustedes están haciendo un estudio a nivel local, estamos hablando de comunidad o de biocenosis. Biocenosis. El término más preciso sería biocenosis. No está mal si ustedes dicen la comunidad de animales, la comunidad de plantas, la comunidad de anfibios, la comunidad de aves, porque también la comunidad se puede estudiar a nivel local, ¿cierto? Pero para ser más preciso, vamos a hablar de biocenosis, que es el conjunto de especies que existen en un mismo sitio, pero solamente a nivel local. El factor geográfico, el espacio geográfico de estudios a nivel local. Y aquí entra, viéndonos un poquito hacia lo más grande, la biota. ¿La biota qué es? Es el conjunto de especies que se encuentran en una región, flora o fauna. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre biocenosis y biota? ¿Cuál es la diferencia, chicos? ¿Están ahí? Correcto, correcto. Bien, son escalas geográficas. Recuerden que estamos abarcando el factor geográfico. Entonces, la escala de estudio a nivel geográfico va a definir el concepto apropiado que nosotros deberíamos utilizar para nuestro estudio. Comunidad, conjunto de especies; biocenosis, conjunto de especies; biota, conjunto de especies, pero lo que lo diferencia es que la comunidad abarca todo, puede estudiarse desde nivel local hasta nivel regional e incluso global. Si ya queremos hilar fino en los conceptos, si hablamos de biocenosis es un conjunto de especies pero a nivel local. Y cuando hablamos de biota es un conjunto de especies que se encuentran a nivel regional. ¿Por qué les explico esto? Primero, porque me interesa mucho que ustedes dominen estos términos, estos conceptos.
que son muy comunes en ecología y que ustedes tienen que saberlo como futuros profesionales en ciencias ambientales, como futuros ecólogos. Pero además, ustedes digan, yo muchas veces leyendo artículos publicados y demás, que no todo lo que está publicado es 100% correcto, vamos a decir, obviamente tiene mejor posibilidades de estar bien comparado con una publicación de Facebook. Cuando hablo de publicaciones me refiero a publicaciones científicas, obviamente, ¿no? Que han sido revisadas por pares evaluadores y demás. Pero ustedes díganme, es muy común encontrar esta frase dentro de publicaciones. Ustedes díganme si está bien o no. La biocenosis regional estuvo representada por XXX especies. ¿Será que esa oración está bien escrita? No, ¿Por qué no está bien escrita? porque la biocenosis a nivel local, no regional. Correcto, correcto. O al revés, la biota local se vio afectada por... ¿Está bien dicho eso? No. ¿Por qué? Correcto. ¿Se dan cuenta entonces ustedes ahora la importancia de conocer y dominar muy bien los conceptos de cada término? ¿Se da a entender la idea? Sí, Lisa. Sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, entonces la idea es esta. Para eso estamos teniendo esta clase de definición de concepto. Bien, queda claro entonces lo que es comunidad, lo que es biocenosis y lo que es biota y las diferencias entre ellos. ¿Me dicen ustedes? ¿Se entendió? Sí. Bien, continuamos con otro concepto. Cuando la biota, ya sabemos qué es la biota, ¿cierto? Y esto ya nos interesa más a lo que es manejo ecosistémico. Miren, cuando la biota no solamente se estudia el conjunto de especies de flora y fauna, sino también, porque eso es biota a nivel regional, cuando la biota es relacionada con el medio ambiente o con la parte abiótica que la rodea, entonces nosotros ya pasamos a un nivel de organización distinto, al nivel de organización de ecosistemas. Porque ahorita, ¿en qué nivel de organización estamos trabajando? Cuando hablamos de conjunto de especies que se encuentran en una región. ¿A qué nivel de organización estamos? ¿En biota? En biota, claro, pero todos están trabajando, mire, conjunto de especies, conjunto de especies, conjunto de especies. Estamos trabajando a nivel genético de especies o de ecosistemas, dentro de los niveles de organización que vimos hace rato. De especies, correcto, bien. Pero cuando nosotros la biota la relacionamos con el medio abiótico, con el ambiente, con el clima, con el suelo, principalmente con el clima, entonces estamos pasando a un nivel ya superior de organización, que es ¿cuál era el nivel de organización que venía después de las especies? ¿Ecosistema? Ecosistema, correcto. Y cuando eso sucede, se toma el concepto de bioma. ¿Qué es el bioma? Entonces, es el estudio o es ese lugar donde no solamente se considera a la biota, sino también a todo el ambiente regional o el clima o la parte abiótica. ¿Se entiende qué es un bioma? Y el bioma es un equivalente a un ecosistema, ¿no? Entonces, esta parte de acá es la que a nosotros nos interesa para manejo ecosistémico. Más que, bueno, comunidad sí, más que biocenosis y biota, lo que nos interesa trabajar a nivel de la materia es a nivel de biomas, ¿cierto? ¿Se entiende esta parte? ¿Se está logrando entender? ¿Qué es el bioma? Les pregunto. Correcto. Correcto. Y eso es lo que se entiende por ecosistema, porque estamos entrando a un nivel distinto de organización. Bueno, entonces, cuando nosotros estamos, recuerden, no nos perdamos, estamos en el proceso de comprender cuál es la diferencia entre ensamble o ensamblaje. Les había dicho que no era tan fácil, porque hay 3 factores que se involucran a estudiar. Estamos viendo el primero, que es el geográfico. Y dentro del geográfico estamos conociendo y dominando qué es comunidad, qué es biocenosis, qué es biota y qué es bioma, ¿cierto? Entonces, hasta ahí, todo esto es pregunta de examen, por si acaso. Bien, hasta ahí, cuando estamos hablando con diferentes escalas de estudio, estamos hablando del factor geográfico. Bien, ¿se entendió esta parte? Para que pasemos al uso de recursos filogenéticos y finalmente nos enteremos qué es ensamble y qué es ensamblaje. ¿Se entendió? Sí, Lisa. Bien, me alegra.
Continuemos entonces. Ahora miren, habíamos dicho que una comunidad es un conjunto de especies que coexisten dentro de un determinado lugar y que se puede estudiar a nivel local, regional o incluso mundial, ¿cierto? Eso lo habíamos visto. Entonces, la biocenosis es aquel conjunto de especies que están ocurriendo, pero solamente su estudio se restringe a nivel local. No vayan a meter la pata diciendo que la biocenosis de la región o la biocenosis regional, porque eso no existe. Luego, subiendo de escala, viene la biota. La biota es cuando ya nosotros estamos hablando de un conjunto de especies, pero cuyo marco de estudio o escala geográfica de estudio ocurre a nivel regional. Y cuando además de solamente interesarnos el conjunto de especies, nosotros le sumamos el biotopo, es decir, todas las condiciones, cuando ya agarran y se involucran en los factores abióticos, estamos ingresando a un nuevo nivel, a una nueva escala de estudio, a un nuevo nivel de organización, que es a nivel de biomas, que es el nivel ecosistémico. Y un ejemplo de bioma es el bosque tropical, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que esto resume, ¿no?, lo que estábamos hablando, cómo pasamos de biocenosis a biota, cuando la biota se la suma más el biotopo, que es lo mismo que la parte abiótica, entonces formamos los biomas y entramos a una escala de organización de nivel de ecosistema. Bien, continuando, filogenéticamente hablando, que es la parte más sencilla, vamos a decir, que no vamos a ahondar mucho en detalle porque no hay necesidad. El segundo factor para definir ensamble o ensamblaje es el factor filogenético, ¿correcto? Bien, miren, cuando nosotros estamos hablando de filogenia o de factor filogenético, tenemos que preguntarnos qué es un taxón. ¿Qué es un taxón? ¿Qué se entiende por taxón? Un taxón es simplemente una agrupación de especies o unidades taxonómicas de una clasificación biológica. Ustedes han visto, ¿cierto?, esta figura que está acá sobre cuáles son los niveles de organización de la vida, ¿cierto? Dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Ustedes conocen esto, ¿cierto? Sí. Sí. Ahora, un taxón, ¿qué es un taxón? Dice que es una agrupación de especies o unidades taxonómicas de una clasificación biológica. ¿Será que aquí el orden es un taxón? ¿Qué opinan? ¿La familia es un taxón? ¿El género es un taxón? ¿Qué es un taxón? Recuerden, agrupación de especies o unidades taxonómicas de una clasificación biológica. Estos son distintas clasificaciones biológicas. Entonces les pregunto, ¿el género es un taxón? No. ¿Qué opinan? Solo ¿La es un familia nivel. es un nivel? Sí. Pero sí representa un taxón. ¿Por qué? ¿Un género contiene muchas especies, sí o no? Dentro de un nivel de clasificación biológica. Sí. Sí. ¿Una familia contiene muchas especies? Sí. Sí. Un orden, sí. Una especie ya no es un taxón, obviamente. ¿Por qué no es una especie un taxón? Porque es solo una. Es solo una. Pero, miren acá la definición, dice agrupación de especies o unidades taxonómicas, ¿cierto? Entonces, aquí entra esa disyuntiva. Cuando dicen agrupación de especies, definitivamente una especie no es un taxón, pero es una unidad taxonómica, ¿cierto? Entonces, para algunos, especies entra dentro de taxón y desde mi punto de vista sí, vamos a decir, ¿ya? Entonces, lo único que quiero que entiendan es que un taxón, desde el punto de vista filogenético, es una agrupación de especies o una unidad taxonómica de clasificación biológica, es decir, todas las especies que están en el mismo género están emparentadas entre sí, son parientes, se relacionan entre sí. Sí, morfológicamente tienen. Y genéticamente y filogenéticamente, ¿cierto? Entonces, todas aquellas especies que sean de un mismo orden, de una misma familia, de un mismo género, representan porque tienen una afinidad filogenética, es decir, evolutivamente están relacionadas entre sí. Y cuando nosotros hablamos de filogenia, lo que tenemos que entender que es un taxón, simplemente eso. ¿Se entiende lo que es un taxón?
una agrupación de especies o unidades taxonómicas de una clasificación biológica. Puede ser género, puede ser especie, puede ser familia, puede ser orden, puede ser clase, o filo o reino. ¿Se entiende? Sí. Ya, bien, continuemos. El otro factor, o el otro factor de trabajo es el uso de recursos, ¿cierto? Ya hemos visto el factor geográfico, ya hemos visto el factor filogenético, ahora estamos viendo el factor de uso de recursos. Esto es algo súper importante que, bueno, en Bolivia no sé, bueno, sí se ha trabajado mucho, pero con algunos grupos, vamos a decir, pero todavía estamos en pañales respecto a lo que están haciendo en otros países. Pero el factor de uso de recursos es clave en ecología. Y cuando hablamos de uso de recursos, nos estamos refiriendo a gremio o grupo funcional. ¿Ustedes habían escuchado hablar de gremio trófico antes? ¿Saben lo que es un gremio trófico No. o grupo funcional? Bien, para eso estamos acá, para aprender, ¿cierto? Entonces, cada vez que ustedes se pregunten del factor de uso de recursos, el primer concepto que tienen que comprender es gremio o grupo funcional. Cuando hablamos de gremios, nos estamos hablando, o grupo funcional, de aquella agrupación de especies que para poder adquirir energía explotan recursos similares y de forma similar. Es decir, el ser humano, bueno, vamos a llevarlo más fácil. El lobo, todos conocen al lobo, vamos a decir, o el tigre, el jaguar, o el tigre. ¿A qué gremio trófico ustedes creen que pertenece? ¿Es carnívoro? ¿Es herbívoro? ¿Omnívoro? ¿Qué creen? Es carnívoro. Es carnívoro. ¿Por qué? Porque come carne. Entonces, miren, el concepto dice, un gremio o grupo funcional, en este caso los carnívoros, ¿ya? Son todas aquellas especies que para adquirir la energía necesaria explotan recursos similares de manera similar. Bien, ¿qué otros animales ingresarían entonces dentro del grupo del tigre, de los carnívoros? ¿Qué otros animales que utilicen que adquieran energía de forma similar y que la exploten de manera similar? ¿Qué otros animales? León. El león, ¿qué más? El lobo. El puma, la hiena. La hiena. ¿Se entiende? Entonces, todas esas especies son distintas especies, ¿cierto? Son distintas especies, pero forman un solo grupo funcional o gremio trófico de los carnívoros. ¿Por qué? Porque adquieren energía necesaria, que para adquirir energía explotan recursos similares. En este caso, ¿cuál es el recurso similar que ellos están explotando? ¿A otro ser vivo? La carne, ¿cierto? La carne. Y de manera similar, porque cazan o carroñean, pero depredan, ¿no? Son depredadores. Entonces, ¿se entienden? Y aquí entran dentro del grupo o gremio funcional, hablamos de carnívoros, hablamos de herbívoros, hablamos de omnívoros, hablamos de frugívoros, hablamos de granívoros, es decir, especies que aprovechan esos recursos de manera similar, simplemente. Granívoros comen granos o semillas, frugívoros comen frutas, herbívoros comen plantas, nectarívoros se alimentan de néctar, pero aquí ya no importa a qué especie pertenecen, sino lo que nos está importando es cómo consumen los recursos y cómo lo explotan para obtener energía. ¿Se entendió? No como el Chavo, ¿no? Es lo que comen hotcakes o cakeívoros. ¿Han visto ese capítulo? Sí. Sí, ¿no? ¿Se entendió esta parte de qué es un grupo funcional o gremio trófico? Sí, listo. Bien. La otra parte, vamos a decir, del concepto que tenemos que estudiar es el nivel trófico. Bien. Gremio trófico o grupo funcional, ya sabemos de qué se trata. Pero el nivel trófico o el alimento es simplemente el conjunto de especies que agarran y adquieren energía de manera similar para su metabolismo. Bien, cuando hablamos de niveles tróficos, ya estamos hablando de productores primarios, herbívoros, de consumidores y consumidores secundarios. Esto ya ustedes lo han visto seguramente, ¿cierto? En el primer semestre. Abajo están los productores primarios, luego vienen los consumidores primarios o herbívoros, luego vienen los consumidores secundarios o carnívoros, incluso algunos ponen consumidores terciarios que son los mega depredadores y abajo de todos los descomponedores.
¿Se entiende esto, cierto? Son los diferentes niveles tróficos dentro de una cadena alimenticia. ¿Se entiende, no? Ustedes me dirán si se entiende, por favor. Aquí está. ¿Han visto esta cadenita antes? Esta pirámide. Sí. Sí, ¿no? Entonces, el nivel trófico es simplemente si se encuentra en la base o en la cima de la cadena alimenticia. Y el grupo funcional es a qué tipo de alimento está haciendo uso, ¿no? Entonces, por ejemplo, los herbívoros, aquí hay una mezcla tanto de nivel trófico como de gremio funcional. Herbívoros, ¿nos estamos refiriendo a qué? ¿A gremio o a nivel trófico? Cuando decimos herbívoros. El gremio. Gremio. A gremio, correcto. Y estos herbívoros son consumidores primarios. Cuando decimos consumidores primarios, ¿nos estamos refiriendo a gremio o a nivel trófico? A nivel trófico, correcto. Entonces, es simplemente eso, ¿no? Este gráfico creo que resume muy bien. Descomponedores, fotosintéticos o productores primarios, herbívoros o consumidores primarios, carnívoros o consumidores secundarios, los omnívoros también, y carnívoros principalmente consumidores terciarios. Bien, eso no es muy difícil. Pero ahora, ¿se entendió, cierto? Lo que me importa es que se entienda, más que avanzar, lo que me importa es que se entienda. ¿Se está logrando entender? Sí, sí. Bien, bien. Ahora, recién miren, nosotros ya conociendo el factor geográfico, el factor filogenético y el factor de uso de recursos, recién vamos a presentar ahora la definición de ensamble o ensamblaje. Y vamos a cerrar mostrando una gráfica que nos va a ayudar a sacarnos de duda cuando nosotros lo necesitemos. ¿Qué es un ensamblaje? Entonces, el ensamblaje también se conoce como taxocenosis o taxoceno. Si ustedes en la literatura están leyendo que la taxocenosis fue tal o el taxoceno, parecen trabalenguas, pero lo siento, es así, hay que aprender los conceptos, hay que dominarlos. No hay una vía fácil, vamos a decir, para esto. Pero taxocenosis o taxoceno son sinónimos de ensamblaje, ¿ya? Por si acaso. Pero ¿qué es el ensamblaje entonces? Es la agrupación de especies, ¿ya? Es un conjunto de especies, nos está diciendo, pero filogenéticamente relacionadas entre sí, que coexisten dentro de un determinado sitio. ¿Bien? Nuevamente, ¿qué es ensamblaje? Yo espero que estén tomando apuntes, vamos a decir, ¿no? Ya les había dicho como una forma de estudio muy efectiva el tomar apuntes. ¿Bien? ¿Qué es el ensamblaje? El ensamblaje es el conjunto de especies filogenéticamente relacionadas que coexisten dentro de un mismo lugar. Pero ya nosotros sabemos a qué se refiere el factor filogenético, ¿cierto? Aquí nos está hablando de dos cosas. Filogenéticamente relacionadas, nos está hablando de filogenia. Y que coexisten en un determinado sitio, nos está hablando del factor geográfico. Bueno, ahorita esta idea va a quedar un poco mejor entendida. Bueno, luego, ¿qué es ensamble? Puede ser, algunos, como les digo, mucha gente lo utiliza como si fueran lo mismo. Ensamblaje o ensamble es lo mismo, pero no. Ahorita vamos a ver que no. ¿Qué es el ensamble? El ensamble es un conjunto de especies de un mismo grupo taxonómico, estamos hablando de filogenia, que coexisten en un mismo sitio, estamos hablando de geografía, y que utilizan un mismo recurso, estamos hablando de uso de recursos. Se está logrando entender, yo creo, más o menos para dónde va la idea y para dónde va la diferencia. Ensamblaje es una cosa y ensamble es una cosa distinta. Miren, yo creo que aquí se va a zafar cualquier duda, ¿bien? Con este gráfico. ¿Cuáles son los tres factores que nosotros habíamos visto que va a marcar la diferencia entre ensamble y ensamblaje? ¿Cuáles son los factores? Ustedes díganme. Filogenia, geografía y uso de recursos. Perfecto, perfecto. Esto de acá, lo que ustedes ven, se conoce como un diagrama de Venn. Bien, primero veamos qué es el ensamblaje o qué es la taxocenosis. La definición que nos dice es un conjunto de especies filogenéticamente relacionados. Miren, aquí está la filogenia, ya sabemos que es un taxón. Cuando agarran y se mezcla la filogenia con la geografía, comunidad, biocenosis, biota, bioma, lo que nosotros habíamos visto antes, cuando se mezcla la geografía con la filogenia, se forma el ensamblaje. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de ensamblaje,
nos estamos refiriendo a un conjunto de especies que son filogenéticamente relacionadas entre sí o que pertenecen a un mismo taxón y que están habitando en un mismo lugar geográfico. Bien, puede ser biocenosis, puede ser biota, pero es un mismo lugar geográfico. Un ejemplo de ensamblaje, el ensamblaje de anfibios del bosque seco chiquitano. ¿Se entiende? Los anfibios del bosque seco chiquitano corresponden a un ensamblaje. Las aves del bosque chaqueño corresponden a un ensamblaje. ¿Por qué corresponden a un ensamblaje? ¿Quién me ayuda a zafar esa duda? ¿Por qué son un ensamblaje? ¿Están viviendo dentro de un determinado lugar geográfico? Les pregunto. Las aves del bosque seco chiquitano. ¿Sí o no? Sí. ¿Y están filogenéticamente relacionadas entre sí? ¿Sí o no? Sí. Sí, pertenecen al grupo, al filum Aves, ¿cierto? Entonces, eso es un ensamblaje. Ahora miren, ¿qué será un ensamble? Un ensamble es algo que mete otro factor más. Para poder definir los ensamblajes, nosotros necesitamos dos factores. ¿Cuáles son esos dos factores? Solo dos factores necesitamos. ¿Cuáles son? Geografía y filogenia. Geografía y filogenia, nada más. ¿Están viviendo en el mismo lugar? Sí. ¿Están siendo relacionadas filogenéticamente entre sí? Sí. Ensamblaje. Pero si es que nosotros a esos dos factores de geografía y filogenia le metemos el factor de uso de recursos más, miren, cuando se choca la geografía con la filogenia y el uso de recursos, estamos hablando de ensamble. Un ejemplo, escarabajos coprófagos del bosque seco chiquitano. ¿Eso es un ensamble o un ensamblaje? ¿Saben qué son los escarabajos coprófagos, no? ¿Sí o no? ¿Están ahí, chicos? ¿Saben qué son los escarabajos coprófagos? No, Alicia. Ya, ¿han visto en los potreros de las vacas estos bichitos, estos escarabajos que hacen su bolita de caca y la hacen girar? Sí. Esos son escarabajos coprófagos. Copro es caca, vamos a decir, por decirlo fácil. Y fagos es que se alimentan de caca. Entonces, cuando estamos hablando que se alimentan de caca o utilizan la caca como recurso para poner sus huevos y de ahí salen sus escarabajitos y eso comen, estamos hablando de uso de recursos, ¿cierto? Sí. ¿Sí o no? Entonces, miren, escarabajos coprófagos del bosque seco chiquitano. ¿Eso es un ensamble o un ensamblaje? Ensamble. ¿Por qué es un ensamble? Porque está haciendo el uso de recursos a través de consumiendo caca, como dice. ¿Ya? Pero no solo eso, también está metiendo uso de recursos, sí, está metiendo geografía y filogenia. ¿Todos los escarabajos están relacionados filogenéticamente entre sí, sí o no? Sí. Sí. Bosque seco chiquitano, ¿están viviendo dentro de una misma región? Sí. Sí. ¿Están haciendo uso de manera similar de los mismos recursos? Sí. Entonces eso es ensamble. Pero si yo digo escarabajos del bosque seco chiquitano, ¿es ensamble o ensamblaje? ¿Por qué? Correcto. Y no estamos hablando nada de cómo explotan los recursos, ¿cierto? No estamos diciendo escarabajos coprófagos, escarabajos nectarívoros, escarabajos herbívoros, ¿cierto? Bien, ¿se entendió? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ensamble y ensamblaje? En resumen, el ensamblaje junta los tres factores en uno mismo. Los tres factores en un mismo sitio. Geografía, uso de recursos y filogenia. Pero el ensamblaje solamente trabaja a nivel geográfico y de filogenia. Y hay otras cosas como gremio local, gremio taxonómico, pero eso no lo vamos a ver ahora. Bien, lo que quiero que se entienda es cuál es la diferencia entre ensamble y ensamblaje. Y la pregunta es, ¿se entendió? Bien, yo espero que sí. Bien, pero si es que alguna duda queda, van a tener un regalo para sus casas. Bien.
Elementos ecológicos e históricos de la diversidad de especies. Un artículo de Moreno y colaboradores del 2007 que está muy bueno. Está muy bueno, va a estar bien detallado sobre qué todo lo que nosotros hemos visto ahora en la teoría, bueno, no todo, pero una parte, y otro artículo de Pereira y Moreno del 2013 que va a hablar sobre diversidad alfa, beta y gamma, tal cual como lo hemos visto ahora. Bien, entonces, miren, ya para terminar con esto. ¿Qué vamos a hacer la próxima clase, chicos? Ya tenemos una lectura pendiente, ¿cierto? ¿Ustedes me confirman? Ya tenemos una lectura pendiente, ¿sí o no? Sí, sí. Sí. Ahora van a tener 2 lecturas complementarias más que hacer. Son muy cortas, la verdad. Son muy cortas. Ustedes van a poder hacerlas sin ningún problema. Bien, van a tener 2 lecturas complementarias más. La próxima clase, 11:30 en punto, por 10 minutos, vamos a abrir el control de lectura. Aquí en la clase nomás. Bien. Los primeros 10 minutos habilitamos el control de lectura, se los paso al grupo, ustedes lo llenen desde su celular, no hay necesidad de estar en computadora. Y luego de ahí adelante seguimos avanzando con ecosistemas, qué son, por qué importan y por qué se manejan. ¿Está bien? Entonces, ¿de qué va a ser el control de lectura? De las 3 lecturas que ya les he pasado. Ahorita voy a subir las 3 lecturas al grupo y voy a subir la diapositiva de esta clase. ¿Se entendió entonces lo que tenemos para la próxima clase? Sí. Muy bien, chicos, muy bien. ¿Una pregunta antes de terminar? Pues estamos bien por ahora. Bueno, si no hay ninguna pregunta, chicos, vamos a terminar la clase de ahora aquí. Gracias por su participación, de verdad. Gracias por su asistencia y espero que tengan un buen día. Nos vemos el próximo viernes. ¿Bien? Gracias. Nos vemos, Licen. Hasta luego, chicos. Hasta luego. Chao, chao.